Hola, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Causa y Efecto, hoy día con el programa número 16, 16ª edición de Causa y Efecto. Estamos con César Gutiérrez como siempre. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenos temas para tratar hoy día. Creo que Buenos hay temas para tratar, sí, lo sí, que pueda. sí. Este, hoy día se dictó no sé si la definitiva o la preliminar de Toledo, porque no hemos hablado del juicio a Toledo y de todos estos juicios que son tan importantes, pero creo que en la sesión de hoy hubo más de una condena, ¿no? Sí, claro, esta es sentencia a nivel de Corte Superior. Ah, En superiores. relaciones a la Suprema, Toledo ha sido condenado a 20 años, 6 meses por colusión. Ujú. Y también en las condenas se ha incluido a dos funcionarios por inversión, a Sergio Bravo y Sergio a Bravo, sí. Bufón, 9 años, y al propietario de la empresa IXA, que es el señor Castillo Divos, ha sido condenado a 14 años. Bueno, en el caso de Ya. Toledo está detenido, continuará la detención. En el caso de Orellana, Fon y Castillo Divos, se ha dejado que es una opción del juez o de la sala de que no haya prisión efectiva hasta que se resuelva en segunda instancia. Ok. Entonces, tiene por delante más o menos un año, ¿no? Y bueno, el gran tema es que Toledo en colusión, si no condena a Paz Cofón y a Sergio Bravo, como se cae la colusión, o sea, los arrastra a ellos. Es un gran problema esta sentencia para los funcionarios de inversión. Eh, Hablar de Toledo y de todo lo que pasó en esos gobiernos y en otros nos lleva a hablar de un poco de Odebrecht y de la gente de Odebrecht, y además de algunos proyectos que hizo Odebrecht que creo que no tenían pies ni cabeza y que olía muy mal desde el comienzo. Uno de ellos fue el gasoducto, ¿no es cierto? ¿Qué fue del gasoducto a todo esto? Mira, tal vez el tema más complicado, vale la pena un poco extenderse, vamos conversando. Bueno, el gasoducto se dio caducidad la concesión en enero del 2017. Ujú. El argumento es falta de cierre financiero, hasta ahí es correcto. Pero hubiera un hecho previo que el proyecto se lo estaba vendiendo Odebrecht con Enagas, que es su socio, y Graña Montero, el otro socio, a los competidores perdedores. Y ya tenía que cerrar una operación a la cual eh, Kuczynski se opuso por un tema de la cláusula anticorrupción. Y ahí vinieron todos los problemas judiciales que estamos viendo ahora, todos los que cayeron sobre ellos. Entonces, pero inmediatamente ocurre eso en enero, ocurre alrededor del 20 de enero, antes que cierre el mes, el gobierno Kuczynski saca un decreto de urgencia diciendo que el gobierno le va a reconocer el valor contable neto de los bienes del gasoducto y que mientras determina, porque hay un plazo de un año para eso, me termina el valor contable neto de los bienes, el gobierno va a contratar la custodia de los bienes. Ah, sí, claro, claro. Y eso costaba 50 millones de dólares al año, que salía de la carta de fianza ejecutada, que valía 260 millones de dólares la carta de fianza ejecutada. 2017 al 2024 no pasó 7 años. Y el gasto ha sido 350 millones de dólares y la carta de fianza fue 260. O sea, se han gastado la fianza más 90 más y todavía el proceso no termina. Entonces, eso está en esa vía. Por su parte, en Agasio de Brecht se fueron al CIADI y han demandado al Estado peruano por el incumplimiento del pago del valor contable neto de los bienes. Y eso ingresaron al CIADI en el 2008, en el 2018 y ya está próximo al laudo, que es muy probable que salga favorable a ellos y no van a cobrar 2.000 millones de dólares. Los productos los tiene el Estado peruano en calidad de enajenado y bueno, va a tener que pagar los 2.000 millones. Ese, Entonces es ese, un tema complicado, ¿no? ese proyecto fue uno de los más absurdos que yo recuerdo que se hayan hecho, ¿no? Que recuerde yo que se hayan hecho, porque era un proyecto que no tenía ni provisión del producto a transportar, que era el gas, y no se sabía para qué
se llevaba el gas al sur? Porque primero se hablaba de una petroquímica, después de una eléctrica, después de vender gas a Chile. ¿Cuál era el motivo de ese proyecto finalmente? Mira, y eso nos lleva hasta la última decisión de la semana pasada de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para Jorge Barata, que Para no es Jorge Barata. real. Mira, el proceso empieza en el 2008. Cuando hablamos del gasoducto y las decisiones son de junio del 2014. En el 2008 se dio una concesión por solicitud de parte a un grupo empresarial que se llamaba Conduit, que era un fondo de inversión americano. Ahí Ujú, no había nada, no había garantía de ingresos, no había demanda, no había nada. Entonces eso aborta en el 2012, después de una serie de actos en la cual se pretendieron beneficios que no correspondían. Pero en el 2012 se estructura el proyecto del gasoducto y se crea una demanda que se llama el Nodo Energético del Sur. Dos termoeléctricas, uno moviente en hilo, de 720 megas cada uno. ujú. Bueno, eso se construyó. El costo de esas dos termoeléctricas nos lo pasa mensualmente la tarifa eléctrica. Y eso venimos pagándolo desde el año 2016 que se culminó la construcción. Esa es la demanda garantizada. Sobre un ducto de 500 millones, esto supuestamente iba a consumir 300. Bueno, esas termoeléctricas eran duales, gas y petróleo. Las termoeléctricas están listas, pero no hay gas, porque no hay gasoducto. Pero no había gas esa porque nunca se definió de dónde iba a salir el gas. Y Porque, a eso ver, nos lleva a otro tema reciente, Daniel. Muy bueno. porque, no, para explicar un poco el contexto, porque mucha gente cree que el gas, como está en el Perú, es de libre disponibilidad del Estado, pero no es así. A ver, nosotros estamos regidos por una ley de hidrocarburos que se dio en la época de Fujimori, ¿no es cierto? Que Sí, dice que el recurso es del Perú mientras está en el subsuelo, pero claro. una vez que es extraído pasa a ser el poder del contratista. Por lo tanto, ese gas que iba a pasar por el gasoducto tenía que comprársele a alguien. ¿Pero a quién? ¿A los chinos, a los argentinos, a Petrol? ¿A quién se le iba a comprar? Porque nunca se definió y se Mira, empezó a construir ese proyecto sin tener seguridad de suministro. ahí había o sea, como el destino eran dos termoeléctricas que estaban en construcción y se terminaron de construir, el suministro tenía que ser del lote 88. ¿Por qué? Porque estamos hablando de suministro eléctrico para termoeléctricas de un precio preferencial para termoeléctricas, que es 45% menor que el precio de otro tipo de consumidor. Entonces, Pero se había negociado con el lote 88, ¿no? no, pues no se había Eso, negociado. pues, a eso No se voy. había negociado. Se puso en la base del concurso un anexo de la garantía del suministro con Pluspetrol. Pluspetrol guardó mutis hasta que se otorgó la Buena Pro. Y en la Buena Pro dijo no hay gas. Claro, pues, En claro. ese momento no hay gas. Y entonces se cambió el anexo que correspondía a la garantía de suministro por un memorando de entendimiento con Pluspetrol, que desde el saque Pluspetrol decía, no me comprometo a nada porque no estoy seguro que haya gas. Y después dijo, no hay gas, ¿verdad? Entonces, ahí se divagó, ya se había otorgado la Buena Pro, ya en Mazo de Odebrecht comenzó a construir sin tener cierre financiero. Incluyó un socio más un año después de la Bonapro. El socio más fue Grañi Montero, que tomó 20% de la sociedad. Y así pasa el tiempo, ¿no? Y siempre el discurso fue, no hay gas. Perfecto, no hay gas. Pero El tiempo, después se habló también del gas de Petrobras, que después, el lote de Petrobras que después fue comprado por la empresa china, ¿no? claro, pero no se podía, porque si bien en términos reales el lote 57 que estaban metidos, ya estaba Rexol con la empresa china, y el lote 58 que es el caso de Petrobras con los chinos. El lote 58 se determinó la existencia de recursos no calificados como reserva, porque la viabilidad económica está en tela de juicio. Esa es la situación hasta ahora. Pero inclusive en el lote 57, Daniel, porque el lote 57 es libertad de precio. Entonces Claro. el precio era 80% más caro que un precio que aspiró un termoeléctrico. Entonces el destino era inevitablemente el lote 88 y no había acuerdo. Y entonces se predicó no hay gas. Y ya está Pero bien, no hay gas. a eso me refería, pero igual se empezó a construir este gasoducto. Claro. Entonces, Barbaridad, bueno, pobre. ha pasado el tiempo
La discusión hay o no hay, acuerdo o no acuerdo, quieren o no quieren. Era evidente que no querían por una razón sencilla, que Pluspetrol no quería vender su gas a uno cuando podía venderle a otros a 1,8, o Y sea, con pues, 80 pesos. Esa es su lógica económica. En los discursos no hay. Pero han pasado los años. Estamos hablando del 2014 ahorita. Ya llegamos al 2024. Y ahora, uno de los socios del gasoducto sur peruano, que es Enagas, hoy día controla transportadores de gas del Perú, es el ducto Camisea-Lima. Y el operador de ese ducto, que es una empresa llamada Conga, Corporación Operadora de Gas del Amazonas, que antes era de Graña y ahora lo maneja Enagas. Pues Enagas maneja el control de la propiedad del gasoducto y controla la operadora. Enagas, hay que recordar que es socio del gasoducto subperuano. Enagas nos ha demandado ante el CIADI y ahora la semana pasada han salido a decir, yo construí un gasoducto costero. Entonces me pregunto dos cosas, o sea, ellos nos han demandado, pero antes nos cobren 2.000 millones, los ductos están en propiedad del Estado, y la pregunta es qué va a hacer ducto, el Estado con esos ductos. La única posibilidad es venderles al propio Nagas. ¿Qué me puede pagar en Nagas? Un precio de remate, pues, ¿no? Pues me aprovecho de la situación. Te claro. cobré y ahora te lo recompro a precio de remate. Eso es en Nagas. Pero un tema adicional, ¿y ahora qué pasó con la reserva? Porque el principal cliente siguen siendo las dos termoeléctricas. Entonces, ahora, si hay reservas, ¿cómo funciona esto con Pluspetrol? ¿Han conversado con Pluspetrol en Agas o estamos en la misma situación del gasoducto surperuano? Es una gran interrogante. Ahora, ¿de dónde sale el gas? Si hace 10 años no existía, ahora existen menos, pues, ¿no? Y no se ha encontrado que ellos están, nada nuevo. Y es que ahí viene otro tema, Daniel, porque mira, el discurso que se ha manejado en la Sociedad Peruana de Hidrocarburos es que hay que buscar, pues, ¿no? Y se habla de dos cosas. El yacimiento Candamo, que ya sabemos los problemas que tiene el tema medioambiental, pero por otro lado se habla, pero habría posibilidades que en el lote 88 hay un hallazgo en yacimientos profundos. ¿Ok? Entonces probablemente Pluspetrol tenga identificados reservas de horizontes profundos y ahora lo quiere poner en valor. Pero cuando hablamos de horizontes profundos, hablamos de otro tipo de regalías. La regalía es 88, 37, 24, y tranquilamente te pueden decir yo exploto horizontes profundos, pero el 5% de regalías que es el mínimo. De eso estamos hablando. Eso es importante aclarar, ¿no? Porque Nagas, que nos va a cobrar y que probablemente nos recompre los ductos a precio de remate y que ahora quiere construir, tiene ahora la pregunta de la región dónde sale. Ha conversado seguramente con Pluspetrol, que tiene yacimiento de horizontes profundos. De eso Pues estamos sería hablando. interesante que Perú Petro dijera algo sobre esto, ¿no? Claro, pero no solo eso, Daniel, porque en Agas ha hablado de que la demanda para el gasoductos, misma demanda del gasoducto superó, 500 millones de pies cúbicos por día. Ok. Vamos a suponer que hay reservas, horizontes profundos, regalía a precio de remate también. Pero hay un problema. Los primeros 200 kilómetros, que es Malvinas, que Camisea, hasta el kilómetro 200, que es Chiquintirca, frontera de Ayacucho con Cusco, esos 200 kilómetros tienen una capacidad adicional a la actual solamente de 100 millones de pies cúbicos por día. No puede soportar 500. Entonces la pregunta es, ¿van a ampliar 400 más a solo costo? ¿No le van a pedir nada al Estado por esos 400? Y el otro tema adicional es, el gas va a ir por un gasoducto, los líquidos van a ir por un poliducto, pero la planta de separación de gas y líquidos tiene una capacidad de 1.600. Y ahorita la cantidad de gas que está transportándose o está pasando por esa planta es 800 para el mercado interno, ¿no? Y 600 para exportación, 1.400. Le quedan 200 de capacidad. Pero hablamos de 500, se le faltan 300. ¿Y qué vamos a hacer? Petrol se compromete a ampliar la capacidad de la planta de separación de 300 más a su costo o tiene un acuerdo con Enagas.
Son interrogantes que tienen que responder. Tendrían que responderse a su costo, me parece que sería muy difícil, ¿no? No Claro, creo. entonces, pero ¿y qué tienen a gas de por medio? Ellos, digamos, la concesión del transporte se da en el año 2000. Entonces, si hablamos de los 30 años, eso se vence en 2030. O si quieres considerar los 4 años constructivos, 2034. Entonces, su horizonte de 10 años. Y ellos están pidiendo una ampliación a nombre de que voy a construir, están pidiendo una ampliación de 10 años más. Se la vamos a dar así de sencillo. Y encima, la construcción del gasoducto costero piden la concesión a solicitud de parte. O sea, le damos todo. O sea, ¿cómo es esto? Porque la prédica en los periódicos, la prensa económica, hay que darle, mire, la solución, la Claro, Petroquímica. no, sí, claro. Oye, pero hay que seguir esto bien de cerca, César, porque esto puede ser otro pequeño desastre, otro negociado, Con alto costo para el Estado peruano. con alto costo para el Estado, por supuesto. Entonces, yo veo al Ministerio de Energía y Minas bastante predispuesto a darle. Y la prédica de Nagas, conjuntamente con Contugás, que también quiere que participar en el tema del gasoducto costero, es falta, y ahora hay horizontes profundos. Miranda al Cantamo, dame 10 años más, la solicitud parte de la solución. Así alegre por modar, yo creo que no. ¿No? Espero que no, pero igual hay que informar estas cosas, porque de esto no se sabe nada y no sale ninguna noticia de esto. No, no, y todas Este, estas dudas que estamos conversando, no existe un atisbo de plantear la duda en la prensa económica. no, No no existe. hay, no, no Es hay. un discurso monocorde de que hay que darles, y si no, nos fregamos. Y yo no estoy de Y acuerdo. finalmente con este tema hablábamos de que a Barata también le han pedido Prisión preventiva, prisión preventiva, pero claro. Barata está en Brasil, me imagino. Claro, claro, mira, en el caso, en el proceso del gasoducto sur peruano, eh, Odebrecht ha declarado que ellos no han cometido ningún acto irregular. Ellos han declarado. Entonces Barata dice, bueno, prisión preventiva, ¿por qué, no? Nosotros no hemos dicho que hay un acto irregular, menos un acto delictivo. ¿Qué han hecho? Usted la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿han coimeado a un funcionario público? Y la respuesta es no. Usted no ha coimeado a ningún funcionario público. ¿Y han coimeado a terceros? Sí han dicho, ¿no? ¿Y quiénes son los terceros? El abogado asesor de preinversión que le dijo a Proinversión que hay que descalificar al competidor, que está demostrado que recibió $400.000, pero es un externo. Y el comité dice, yo he hecho mío lo que me ha dicho el abogado. Yo no soy especialista, soy ingeniero. Y me ha dicho que hay que descalificarlo, descalificado. ¿Y a quién más le han dado plata? A un funcionario de mi competidor, Qué que es horror. el que le da $1.000.000 a ese funcionario de mi competidor, y ese funcionario de mi competidor sencillamente presentó una carta diciendo que lo que presentamos ahí, que éramos socios todos al 25%, ese socio decía, ya no voy en 25, voy en 2%. Y lo que tenga el sobre, que hice 25 es mentira. Ahora me corrijo, es 2. Ese recibe $1.000.000. Pero la pregunta, y yo he hablado con los otros socios del consorcio, perdedor, me decían, pero claro, nos amenazó permanentemente con eso. Y nosotros presentamos, porque era ilógico que hiciera eso, y decíamos todos al 25%. Y aprendió una carta el mismo día a la presidenta de asesores por la mesa de parte diciendo que bajaban su participación 25 y con eso nos descalificaba. Y la pregunta era, este funcionario era un funcionario local y estaba participando GDF Suez y llamamos al CEO mundial y no nos contestó el teléfono nunca. Y la pregunta es, ¿que este funcionario solo actuó a cuenta y riesgo? ¿No comunicó a su CEO? ¿Cómo es esto? Pues el CEO nunca nos contestó. ¿O hay más cosas detrás de esto? Entonces, esos son los actos que en todo caso Odebrecht ha reconocido que habían dado coima. Pero son casos privados, ¿no? Pues es un estudio de abogados y es un competidor privado, corresponderá al estudio de abogados
pedir digamos, la sanción, la denuncia penal a los abogados y corresponder a la empresa denunciar a su funcionario. Pero entonces el tema es, ¿y dónde está pues el problema del gasoducto, el acto de corrupción a funcionarios? Entonces, ¿qué dice Barata? Barata dice, a mí la fiscal me ha estado presionando para decir que le he dado coima a los funcionarios públicos. Y eso no es verdad. No le he dado a ningún funcionario público. Y con venganza que yo no he aceptado eso, me pide la prisión preventiva. Eso acá es declara Barata. Imagínate el enredo que hay, ¿no? Eso no incluye, por supuesto, el caso Toledo, ¿no es cierto? No, 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 pero incluye Humala, Daniel. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? Porque la fiscalía planteó bien su caso, porque ha empezado, esto tiene un antecedente en el 2008, que el gasoducto superano se llamaba el gasoducto surandino y ujú. el concesionario era Cunto. Sí, sí. Entonces, Cunto consigue la concesión por solicitud de parte, y al conseguir por solicitud de parte no tenía derecho a nada, por tu cuenta y riesgo haces todo. Pero en el camino, ya desde el 2011, el propio gobierno de Lapra comienzan a darle cosas al gasoducto surandino. Una de las cosas que le dan es, el Estado va a darle un crédito puente al consorcio. Ese consorcio está formado 90% por un fondo de inversión americano que era Conde y 10% dólares. ¿Ya? Le comienza a dar cosas, le comienza a dar ingresos garantizados, y luego llega el gobierno Humala, sacan una ley ¿no? diciendo que el gobierno le va a dar un crédito puente y que el crédito puente con eso se iba a construir. Eso se cae luego en el 2012 y queda, bueno, y se reemplaza por el esquema del gasoducto subperuano. El tema es que ahí en el camino, como había una fianza de 65 millones de dólares por el gasoducto surandino, al darse, al darse la caducidad del gasoducto surandino, porque el Estado había tomado otra opción, el problema era, ¿y qué hacemos con la fianza? Entonces la fianza nombra un profesor, decir que se resuelve un proceso arbitral. El proceso arbitral, en los arbitrajes hay pues, el arbitraje de derecho y de conciencia. El derecho es institucional normalmente. Cámara de Comercio de Lima, ANCHAN, Universidad Católica, designa árbitro. El arbitraje de derecho, el de conciencia, no es un abogado, pues es un especialista, y puede ser que ese especialista se designa por acuerdo de las partes, o un conjunto de periodistas. Nombran un árbitro único, que era Alfredo Único. Dahmer, que es presidente de Ocinervin. Y él decide, como árbitro único, devolverle la fianza. Entonces, ese acto en el proceso lo consideran como un delito. Entonces, si bien es cierto, se comienza discutible la eliminación del postor competidor gasoducto peruano, la fiscalía dice que hay una continuidad del 2008. Y esa continuidad pasa porque le devuelven una fianza. Después la buena pro, el ministerio le endosa el estudio de impacto ambiental del gasoducto surandino al gasoducto surperuano. O sea, así lo toma la fiscalía. Y bueno, ahí sí hay casos, pues, ¿no? Más allá de la discusión de la descalificación del Potor 2014. Eso, en ese contexto estamos. En ese contexto estamos, bueno, todavía hay mucho que, entonces todavía hay mucho que investigar y mucho pan por rebanar, caramba. ¿Sí? Pero sí, evidentemente en este tema hay muchas cosas raras, en todo este tema de las concesiones que han habido, lo del gas, etcétera. Yo creo que eso reafirma la importancia de que los recursos naturales los tenga el Estado, de que la explotación de recursos naturales sean por empresas del Estado, como es en muchos países, porque son sectores muy peligrosos y cuando están los intereses privados ahí manejando cosas tan fundamentales, yo creo que se puede prestar para muchos malos manejos, digamos, o malos comportamientos. En fin, Y en los comportamientos, el comportamiento del Estado y los estados que piensan similares, no para finalizar, Daniel, y que tú conoces bien el tema. Ahora, mañana y pasado, mañana, o sea, 22, 23, 24, en Rusia hay una reunión de los BRICS. de los BRICS, sí, que es fundamental, fundamental esa reunión, César, porque aquí lo que se está definiendo, lo más importante, creo, en este momento, es la posibilidad de que en algún momento el dólar deje de ser moneda de reserva internacional. Y esto es algo que a los Estados Unidos lo tiene, preocupadísimo. ¿Y por qué? Porque al ser el dólar moneda de reserva internacional, Estados Unidos puede incurrir en todos los déficits que quiera y tiene déficits brutales.
tanto fiscales como de balanza de comercial, que lo financia emitiendo bonos. Claro, si el dólar es la moneda internacional de reserva, la gente quiere esos bonos y muchos países compran esos bonos. Con lo cual a Estados Unidos le sale gratis su déficit porque se los paga el extranjero. Pero eso será mientras el dólar sea la moneda de reserva. Porque si en algún momento, no creo que ahora en un plazo corto pueda pasar eso, pero si el dólar deja de ser la moneda principal de reserva por lo menos, Estados Unidos ya no va a tener tan fácil sus emisiones de bonos. Y si los emite va a tener que ser a una tasa de interés bastante mayor que la que emite actualmente. Entonces, aquí se presenta un problema serio a futuro, porque creo que ahí se está jugando el futuro de Estados Unidos como primera potencia mundial, en el dólar precisamente. Y mira, y bien dices tú, esto no será inmediato, pero están creando justamente esta reunión. Se está llevando a cabo una posibilidad de que se bypasseen los bloqueos, sobre todo los bloqueos de transferencias bancarias a países en que tienen sanciones. Claro, El único sistema de transferencias bancarias reconocido es el SWIFT el internacional. SWIFT, sí, Bueno, están hoy esta reunión para discutir una nueva forma de transferencia bancaria internacional, con sí, los cuales Venezuela, Irán, Rusia podrían bypassarse eso. Ahora, claro, el respaldo está de China. Xi Jinping, exacto. Creo que habría que precisar, de todas maneras, quiénes son los BRICS. Los principales son Rusia, India, China, Brasil, Sudáfrica, ahora Sudáfrica, y ahora creo que ha entrado ya Irán, 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 este, Irán, y otros Emiratos países, Árabes Unidos y Arabia Saudita. y Arabia Saudita. Los países BRICS poseen alrededor de, ¿qué porcentaje del petróleo mundial? Una parte muy importante, ¿no? Sí, claro, de la producción entre Arabia Saudita y Rusia, son casi Por eso. las terceras partes. Y si consiguen que el petróleo sea negociado en una moneda distinta al dólar, uy, ya ese sería un golpe tremendo para Estados Unidos. Ayer Trump dijo que, refiriéndose a esto, no sé si escuchaste, que los países pueden pues negociar en la moneda que quieran, pero que si algún país comienza a negociar en una moneda distinta al dólar, Estados Unidos le va a aplicar a sus productos un arancel de 100%, para que te des una idea del grado de miedo que tienen. Claro, pero eso, mira, claro, Trump mira es un proteccionismo que hace recordar los países latinoamericanos de los 70, ¿no? Bueno, Y es lo mismo. los mercados, el mercado es el mundo, y bueno, y Estados Unidos si quiere cerrar sobre sí mismo, y eso es su problema, ¿no? Pero China está conquistando el mundo, o sea, y eso es un tema de gran preocupante para Estados Unidos. Ahora, Lo que pasa es que hay una ola proteccionista, que ya, tú has visto que Europa ha puesto aranceles altos a los vehículos chinos. El argumento no lo entiendo, dice que China tiene exceso de capacidad. No sé qué quiere decir eso exactamente. Pero Estados Unidos también pone aranceles. Hay una cosa muy interesante. ¿Qué papel juega la Organización Mundial de Comercio en este momento en el mundo? Ninguno. Los países ponen aranceles cuando les da la gana y como les da la gana. Y eso se claro, supone que tiene que estar regulado por la OMC precisamente. y Bueno, esto, mira, y esta reunión de los BRICS en Rusia, están asistiendo 24 jefes de Estado de 32 países. No sí, estamos sacando pechito por el tema de la PEC. Y mire, la PEC está vendiendo Xi Jinping, el primer ministro de Canadá, el de Corea, el presidente de Corea y el de Singapur. Y ahí no paramos de contar. Esta cuestión de los BRICS con 24 jefes de Estado es una cosa mayor, ¿ah? Con lo cual Estados Unidos tiene que estar muy alerta porque lo primero, crear el nuevo sistema de transferencias bancarias internacionales, tranquilamente se van a ir para pasar los mecanismos de bloqueo y ahí sí van a estar en problemas. El segundo paso es lo que tú mencionas. Segundo paso es la transacción en monedas diferentes al dólar y el gran problema es no poder cubrir sus cuentas fiscales de Estados Unidos. exactamente. Digamos, yo creo que este sistema de transferencia se va a desarrollar o ya está desarrollado seguramente, o ya está muy avanzado. Y estando China, estando Rusia, países tecnológicamente tan avanzados, yo creo que esto va a ser un hecho muy pronto. Y no deja de ser una buena noticia para los países a los que Estados Unidos bloquea caprichosamente y los tiene al breque, en parte con su moneda y en parte con su poder,
y el manejo de sus instituciones, de estas instituciones como el SWIFT, de Y manera que, finalmente, Daniel, en el carácter geopolítico, está asistiendo el presidente de Turquía, Erdogan, exactamente, que ha pedido ser incluido entre los BRICS. Con- exactamente, Ya que, tengo otro contexto esta cosa, ¿no? y eso dicho sea de paso es un golpe fuerte para la OTAN, porque Turquía es parte de la OTAN, Claro. o sea que vivimos tiempos interesantes. Dicen que había una maldición china que decía, ojalá te toque vivir tiempos interesantes, ¿ok? Nos ha tocado verlo. Este, así llegamos al final, César, ha sido un programa bien ágil, hemos hablado de bastantes cosas. Nos veremos entonces la próxima semana con otros temas de interés Vamos al para todo el mundo. 17, última semana. Ok, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos, buenas noches para con todos. Nos vemos. Chao.